Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar esta actividad. Mi nombre es José de Guardia de Ponte. Yo soy director de la Biblioteca de la Legislatura y en nombre del presidente de la Cámara de Diputados, don Esteban Amat Lacroix, ¿no? Damos inicio a esta actividad que lo tenemos como invitado especial al licenciado acá, Rafael Gutiérrez, ¿sí? Y bueno, y aquí nuestra querida amiga Ana María Arancet va a hacer una introducción sobre su notable biografía. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Y en especial este agradecimiento para José, que siempre abre este espacio para que, bueno, podamos difundir cosas de interés común y que día a día va aumentando la calidad y la cantidad de los hechos culturales que se presentan acá. Durante el transcurso del presente año, las personas que hemos nacido en el Uruguay celebramos el bicentenario de la declaración de nuestra independencia, un hito que nos conecta con el pasado y nos impulsa a construir un futuro cada día más prometedor. En este marco, la agrupación cultural Uruguay tiene el agrado de recibir hoy al profesor Rafael Gutiérrez, destacado especialista en literatura argentina, quien nos brindará una mirada profunda sobre la figura de Bartolomé Hidalgo, poeta rioplatense, considerado el precursor de la poesía gauchesca. Con el apoyo del Consejo Federal de Folclore de la República Argentina, COFAR, la Sociedad Argentina de Escritores Filial Salta y la Biblioteca de la Legislatura, la exposición del especialista Gutiérrez nos permitirá recorrer desde sus orígenes esta corriente literaria fundamental para el Río de la Plata, en la que confluyen historia, identidad y voz popular. Refiriéndose a este recitador de lírica comprometida, el escritor Eduardo Galeano, en un breve texto titulado Pájaro Cantor, sintetiza la vida del mismo con las siguientes palabras. Bartolomé Hidalgo, el trovador de los campamentos de Artigas, vivió un rato no más, siempre en el torbellino de cantares y peleas, y ha muerto en el exilio, mientras sus coplas, desnudas y plebeyas, se van al aire. Seguidamente, y antes de dar comienzo a la disertación anunciada, compartiremos una breve reseña de la trayectoria profesional de nuestro conferenciante para que puedan conocer sobre sus experiencias y logros. Bueno, buenas tardes a todos. Me conocen, soy Cecilia Traverso. Les voy a contar algo sobre la trayectoria del especialista Rafael Fabián Gutiérrez. Es profesor y licenciado en letras, egresado de la Universidad de Salta, especialista en lingüística, egresado de la Universidad Católica de Salta, profesor adjunto regular de la Cátedra de Literatura Argentina de la Universidad Nacional de Salta, y jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Problemáticas de la Literatura Argentina e Hispanoamericana, coordinador responsable de la editorial universitaria EUNSA en el periodo de 2023 al 2025, director del proyecto del Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta, 4 novelistas argentinos del último cuarto del siglo XX, debates y polémicas. Director del proyecto de extensión con participación estudiantil, Letras desde Salta para recuperar y compartir, de la Secretaría de Extensión Universitaria UNSA, resolución 0306-2024. Creador del blog Literatura Argentina UNSA Blogspot y del canal de YouTube
Al otro lado de la pluma, dedicados a difundir novedades y comentarios sobre la literatura argentina desde Salta. Miembro académico del Consejo Federal del Folclore, vocal de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Escritores Filial Salta, autor de los siguientes libros: Historia e historietas, Rosismo y Peronismo en la Argentina, coautor En la Tierra de Manuel, homenaje a Manuel J. Castilla, La Batalla de Salta 200 años después, novela gráfica, Castilla Ilustrado, Güemes, La Sangre Gaucha, novela gráfica, Leyendas Urbanas de Salta, codirector con Fluvia Lisi de El Poder de la Lengua, la Literatura y la Cultura Italianas, con Rubén Correa. Horizontes interculturales. Eso es un poco. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes a los que están presentes de modo físico y virtual, gracias a la colaboración de José de Guardia, que siempre nos abre un canal para que esto llegue un poco más, y como si eso no fuera suficiente, queda grabado en YouTube, de modo que cualquiera puede repetir la charla que tengamos hoy. La presencia de Bartolomé Hidalgo en el COFAR, que es acá su presidente José de Guardia, no requiere mayor justificación porque Bartolomé Hidalgo en la historia de la literatura es conocido como el fundador de la literatura gauchesca. Se ha dicho cuál es el contexto especial, porque vamos a hablar de él, y es que con el bicentenario de la Declaración de la Independencia del Uruguay, la Agrupación Cultural Uruguay invitó a docentes salteños a disertar sobre escritores uruguayos. Así que comenzaré por el principio, y más adelante se agregarán otros colegas para dar continuidad al ciclo. ¿Cuál es ese principio? Justamente cómo comenzó a disolverse el Imperio Español y dio lugar a lo que actualmente son los países latinoamericanos, hispanoamericanos, porque ya había a finales del siglo XVIII una guerra entre dos imperios, el portugués y el español. Y la zona de conflicto es justamente la de la cuenca de los ríos, la cuenca mesopotámica. Fue una zona de fricción muy fuerte, y en ese momento eran todavía parte de un dilatado, muy dilatado, virreinato del Perú, hasta que se crea el virreinato del Río de la Plata, justamente como consecuencia de esta guerra en la que triunfa el reino de España contra el reino de Portugal en esa zona de fricción que abarcaba desde lo que actualmente es Río Grande do Sul y el Uruguay. Un dato histórico 5. Él nace el 24 de agosto de 1788 en Montevideo, hijo de padres argentinos, que en aquel momento no eran argentinos porque todo era. En realidad, sí se usaba argentinos para todos los pobladores del Río de la Plata. Era un cultismo, porque viene de Argentum, de La Plata, entonces se referían a argentinos, y ese gentilicio se va a difundir después con las guerras de independencia, porque salían cantando distintas marchas en las que se hablaba de los argentinos, y después el nombre de los argentinos se conocerá, aún antes que se nombre el país como Argentina oficialmente, ese nombre referido a los rioplatenses se conocería en toda América gracias a la campaña de Bouchard, ¿sí? Un corsario al que debemos otra conferencia porque es un héroe olvidado, injustamente olvidado, porque él va a hacer flamear la bandera argentina hasta California, y entonces se conocía la bandera de la independencia americana como una bandera celeste y blanca, y embanderada, hecha, le hacía flamear un argentino. Pero en aquella época los argentinos eran todos los rioplatenses, tanto de la banda oriental como de la banda occidental. Así que, cuando se dice que nace de padres argentinos, bueno, son esos argentinos. Él fue un hermano, tenía varias hermanas, y eso generaba un problema. ¿Por qué es el hermano? Porque en esa época las mujeres no podían trabajar fuera de la casa, y el padre muere cuando él era muy joven, adolescente, y él tiene que salir a trabajar para mantener a su madre y a sus hermanas.
Y él contaba con una ventaja. Era un hombre que tenía formación, gracias a que sus padres, a pesar de ser humildes, le procuraron una educación y se formó con los franciscanos. Así que él aprende no solamente las primeras letras, sino también la poesía neoclásica, que era la línea estética que se desarrollaba en ese momento. Así que él tiene una gran formación poética y su conocimiento de la lectoescritura y el cálculo le permite prontamente conseguir trabajo en el comercio, en un negocio que pertenecía a Martín Artigas, el padre. Bueno, entonces eran más o menos de la misma edad, se conocían, eran amigos, que el prócer le dio una gran mano el padre del prócer Artigas a, a Bartolomé. Y bueno, ahí trabajó como empleado de comercio y en 1807, cuando se producen las invasiones inglesas, él va a formar parte de las milicias porque prácticamente todos los hombres en condiciones de combatir se sumaron a esa gesta que es directamente la gesta precursora de la emancipación, porque tuvo una derivación política muy importante, fundamentalmente en las mentalidades. Ahora, Bartolomé Hidalgo era un hombre, por la iconografía que hay, por los testimonios que hay, se ve que era un hombre de una salud delicada, va a morir joven, y bueno, aclaran los historiadores que sí, él forma parte de las milicias, pero nunca fue soldado. Gracias, volvemos a la ventaja de saber leer y escribir en aquella época. Entonces cumplía funciones administrativas que eran muy importantes para la organización del ejército. Él participó en acciones contra los ingleses y luego, cuando se inicia el proceso revolucionario en 1810, va a llevar acciones contra los españoles y va a formar parte del sitio de Montevideo. En ese periodo es administrador de correos, ministro de Hacienda, o sea que volvemos a la importancia esta de la formación letrada. Y el 24 de abril de 1811, la Gaceta de Montevideo lo reconoce como el culto latinoparlo. ¿Sí? ¿Por qué esta calificación de culto latinoparlo? Habíamos dicho que la estética con la que él se forma es la neoclásica. Entonces, la primera poesía es neoclásica. Sin embargo, el neoclasicismo rioplatense tiene ciertas marcas porque toma las formas, las figuras, las referencias al clasicismo greco-romano, pero le va a agregar una serie de componentes locales que hacen referencia al territorio inmediato y a los próceres inmediatos. De ese modo, San Martín será comparado con Marte, imagínense, pero son los héroes locales comparados con los héroes greco-romanos. Y pronto, este poeta, de una formación muy neoclásica, tiene un oído muy atento a la composición popular, como decía hace un rato, al comenzar la charla y hablar de las celebraciones, tanto los poetas de formación culta como los poetas populares celebraban los triunfos. Entonces él presta atención a estas composiciones populares y una de las más populares, de las formas de composición más difundida, es lo que se llama cielito. ¿Sí? ¿Qué es el cielito? De acuerdo al Diccionario de Americanismos de la Asociación de Academias de la Lengua Española, por un lado es un baile tradicional campesino nacido por influjo de las contradanzas europeas. Contradanza que deriva del anglicismo country dance. Y en la segunda acepción, música y canto de tema patriótico o amoroso con que se acompaña este baile. Más bien que un baile, un símbolo de identidad. La palabra cielito deriva de cielo, que evoca una imagen de ternura y belleza, porque los primeros cielitos eran amorosos. ¿Sí? Cielito era una forma de referirse a la mujer a la que se pretendía conquistar con estos versos. ¿Sí? Entonces, eso rápidamente se musicaliza y el baile es acompañado con el cielito cantado. Pero al llegar al siglo XIX
y justamente implicarse en estas cuestiones bélicas y políticas, es que el cielito es una forma adecuada para celebrar los triunfos y se van a convertir en los cielitos patrióticos. Y, como les decía, el tema era lo que estaba pasando. Primero la guerra contra otro imperio, después la guerra de disolución del imperio español, con lo cual van a tomar un rasgo que Fray Francisco de Paula Castañeda va a incorporar como título de uno de sus diarios, que es el de Gauchi Políticos. De ahí van a pasar a la historia de la literatura, en que tengo justamente un libro de Ángel Rama, que se titula Los Gauchi Políticos rioplatenses. Pero el nombre, muchas veces uno cree que es el título de Ángel Rama, uno dice, no, ya Sarmiento lo usó, pero en realidad es contemporáneo al momento porque el primero que lo usa es Fray Francisco de Paula Castañeda, todo un personaje de la época de la Revolución, que yo lo destaqué en mi historia de la historieta, porque es un precursor de la historieta argentina. Historieta que está muy en este momento de boga por el éxito de la serie El Eternauta. Bien, nosotros hemos sido unos adelantados, ¿no? Exactamente. Pueden buscar en YouTube la grabación de esa charla que vimos también sobre el Eternauta. Entonces, hemos hecho una exposición también de revistas, ¿no? Tenemos que renovarla. O sea, ya están atentos al próximo programa que incluirá la exposición de libros y láminas sobre el Eternauta. Y bueno, ahí tiene que ver toda una larga tradición, como ven, hablamos de la literatura y también hablamos de la historieta, tuvieron su origen político. Voy a hacer una aclaración ahí como para también ir apoyando un poco la conferencia. Nuestras danzas son europeas. Nuestras danzas folclóricas son europeas, ¿sí? Y es la composición de la copla española que ha ido bajando, ¿sí? Por toda América, a pesar de que la copla no es española tampoco, es árabe, ¿sí? Y por supuesto, esta copla van a ser versos de 4 líneas octosílabos, ¿sí? Y justamente la música que se vaya implementando también van a ser europeas también. Entonces, pero claro, son danzas, convengamos, que son de recreación, ¿sí? No son ceremoniales como las danzas aborígenes, ¿sí? O bien otras danzas también que tienen con sincretismo, ¿sí? Entre lo que sería las dos culturas, ¿no? Así que bueno, eso es un aporte claro. Sí, tal cual llegan progresivamente formas de danza europea que se van adecuando. Entonces los folclorólogos pueden hacer toda una línea de seguimiento de... ¿Cómo son francesas? Porque eran no las que son españolas, son francesas. Porque eran los que marcaban el canon. Igual que, cuando decíamos, las formas neoclásicas son formas francesas, que el centro de la transformación cultural es Francia, y de ahí se van a llevar a los otros países. Por eso, si ustedes prestan atención en la iconografía de la época y van a ver los vestidos de las mujeres, el peinado de los hombres, trataban de emular lo que veían en las esculturas romanas. Entonces el peinado de Belgrano fundamentalmente es muy neoclásico. Cuando uno ve el cuadro de cuando se cantó el himno por primera vez en la sala de Mariquita Sánchez de Thompson, las mujeres tienen ese vestido, que es el vestido imperio, que no es el vestido de grandes miriñaques, sino que es el que viene ceñido desde el busto hacia abajo. Es el estilo imperio, o sea, neoclásico. Las formas poéticas, el himno nacional tiene una forma neoclásica. Bueno, y Belgrano va a venir con toda la moda francesa también, utilizando una calza rosa, por ejemplo, que era una cosa impensada. Y en su cuadro más famoso, ¿no es cierto?, lo vamos a ver vestido con esa calza, ¿no? Sí, en su época es conocido por sus modales franceses, cosa que... o afrancesados. Afrancesados, exactamente. Pero digamos que esa es la impronta en todo, porque son también las ideas francesas de la Revolución las que se traen a América. Exactamente, la ilustración, que me trae a la memoria una novela de un cubano, El siglo de las luces, de Alejo Carpentier, una novela altamente recomendable por cómo
muestra ese proceso de traer las ideas para generar la revolución a partir de ahí. Bueno, hay todo un ideario que va acompañado en distintos ámbitos, y en este caso estamos centrándonos en el ámbito de la literatura, que produce esta fusión entre un modelo canónico francés de neoclásico, y de repente este poeta vuelca el ojo hacia la producción popular y va a componer, y él trasciende justamente en la literatura, no por esa primera literatura neoclásica, sino por esta más popular. Por eso lo considera el fundador de la literatura gauchesca, porque él toma esta forma del cielito y lo saca de su composición romántica para llevarlo a una composición política, para celebrar triunfos, para criticar a las disputas políticas. Y no conforme con eso, va a crear dos personajes que dialogan. Entonces, acá tengo otro libro de la misma colección, otro centro editorial que se llama Cielitos y Diálogos Patrióticos. ¿Sí? Porque él crea esta forma dialogada en la que construye ficcionalmente dos gauchos que conversan. ¿Y cómo conversan los gauchos? En un español gauchesco. Eso es crucial porque la cúspide de la literatura gauchesca está dada por Martín Fierro, pero José Hernández no hubiera llegado si no hubiéramos tenido un antecedente como, en este caso, un precursor que va a decir, tomo las composiciones populares y construyo una literatura que remede ese modo de cantar, porque eso aclaran varios historiadores de la literatura, comentaristas de la literatura, como el caso del mismo Jorge Luis Borges, que él dice: la poesía gauchesca es uno de los acontecimientos más singulares que la historia de la literatura registra. No se trata, como su nombre puede sugerir, de una poesía hecha por gauchos, personas educadas, señores de Buenos Aires o de Montevideo la compusieron. A pesar de este origen culto, la poesía gauchesca es, ya lo veremos, genuinamente popular, y este paradójico mérito no es el menor de los que descubrimos en ella. La poesía gauchesca, desde Bartolomé Hidalgo hasta José Hernández, se funda en una convención que casi no lo es a fuerza de ser espontánea. Presupone un cantor gaucho, un cantor que, a diferencia de los payadores genuinos, maneja deliberadamente el lenguaje oral de los gauchos y aprovecha los rasgos diferenciales de este lenguaje, opuesto al urbano. Haber descubierto esta convención es el mérito capital de Bartolomé Hidalgo, un mérito que vivirá más que las estrofas redactadas por él y que hizo posible la obra ulterior de Ascasubi, de Estanislao del Campo, de Hernández. Esto lo dijo Borges en 1960. Borges tiene prólogos a distintos textos, y bueno, un fragmento de ese prólogo a la poesía gauchesca es esto, donde él reconoce ese recorrido que marca claramente que no hay que confundir las composiciones de los gauchos, que eran espontáneas en base a sistemas de fórmulas orales, a esto que está hecho tal cual como dice literatura es litera, o sea, letra de molde. Esto fue hecho para ser escrito y reproducido en forma escrita, aunque hay toda una cuestión de ida y vuelta, de retroalimentación, porque así como el poeta letrado va a remedar la forma, la va a poner por escrito y va a circular en ámbitos de lectura, a su vez los analfabetos, los gauchos, van a escuchar esas composiciones y, como están hechos bajo unas reglas similares, pueden reproducirlas de memoria. Fenómeno que nos vamos a encontrar hasta en el Martín Fierro, que los analfabetos se sabían de memoria el Martín Fierro acompañados de guitarra. Claro, son formas poéticas que se adecuan perfectamente a las formas que conocen, a los recursos mnemotécnicos que manejan, que incluye fundamentalmente el acompañamiento musical. Entonces, es literatura en el sentido de que están letras de molde, pero es una composición popular porque vuelve masivamente a un
público que lo reconoce como propio y lo ejecuta. Porque así como lo hace para que se recite en ámbitos de una alta cultura, la cultura popular también lo va a reproducir. Y de ahí la enorme popularidad, una masividad que va a tener, de que todos se reconocen, y eso hace una identidad de que sean tanto los letrados como los analfabetos que se reconocen en esa literatura. Y a su vez sirven para lo que servía originalmente la poesía recitada, que es dar a conocer lo que está aconteciendo. Si nos remontamos a la Edad Media, en la que el ejercicio de los juglares era eso, claro, los romanos pasaba una batalla, un triunfo del Cid en Castilla la Nueva, y se lo cantaba en las cortes hasta del norte de España, entonces sabía qué había pasado. Era lo que llamaríamos una labor periodística. Bueno, en este caso, fíjense que va a haber cantos al triunfo de la batalla de Chacabuco, triunfo de la batalla de Maipú, o sea, al otro lado de la cordillera, hay que atravesar toda la Argentina, atravesar la cordillera, y ahí se producen esos triunfos, y se van a cantar en todo el Río de la Plata. Entonces así se da a conocer la noticia, porque está bien, hay diarios oficiales, se puede imprimir la noticia, pero eso solamente llega a un muy reducido público lector. Hay que pensar que en aquel tiempo la lectoescritura era un privilegio, un manejo de unos pocos. Entonces, ¿cómo se difundía? Fundamentalmente gracias a estas composiciones hechas deliberadamente en un formato popular para que tengan mayor masividad, mayor alcance. Te agrego una cosa, pues sabes que en el norte argentino se usaba, digamos así, el cantar era el yarabí, que era un canto así, muy romántico, muy, digamos así, muy lento, ¿sí? Pero que cantaban justamente las hazañas de Belgrano, ¿no? Por ejemplo, el yarabí, uno de los primeros que nace, el yarabí de Suipacha, que cuenta justamente la batalla de Suipacha, la primera victoria patria, ¿no? Entonces, vamos a tener en diferentes lugares, ¿sí?, de esta América, por supuesto, este tipo de cancionero, les llamemos así, romántico, romancero, que van a ir contando lo que va pasando. Y como dice él, las noticias se van moviendo gracias a estas cosas también, ¿no? Claro, recién en la previa preguntaban si venían los chicos a la biblioteca, y lamentablemente no. Es una costumbre de cuando nosotros éramos chicos y el saber estaba acá, entonces teníamos que venir a estudiar acá. Ahora cualquier chico puede acceder a una biblioteca a través de un celular. En el siglo XIX es como la mayoría del analfabeta, cómo accedía al conocimiento, ir a través de los cantores populares. Y ahí está la gran labor de un letrado que compone una forma muy popular para que tenga una gran llegada esta noticia que cumple la función de informar. ¿Estamos de nuevo al aire? Bien. En el recorrido que estuve haciendo sobre la producción de Bartolomé Hidalgo, me llamó la atención uno en particular, porque yo les decía que esta zona del Río de la Plata fue foco de una gran fricción, primero entre Portugal y España, y luego se van a agregar los intereses ingleses y franceses. De eso ya no participó tanto Bartolomé Hidalgo, que ya sería posterior, pero un larguísimo conflicto que es conocido por algunos como la Guerra de los Ríos, y porque se trata de tener el control sobre una cuenca fluvial importantísima, porque permite penetrar muy hondo en un territorio. A tal punto que se le llama Río de la Plata, porque cuando llegan las primeras explotaciones, la idea de explotar el río era porque conectaba con los dominios del Rey Blanco, o sea, ahí donde había plata, o sea, se referían al Potosí. Se suponía que a través del río van a llegar hasta Bolivia y de ahí van a poder sacar la plata hasta España. Los portugueses tenían intereses también en esa zona, y de ahí la gran fricción. Y esa fricción, que es bélica, política,
es también cultural y por lo tanto lingüística. En esa zona hay lo que se denomina interferencias lingüísticas. Y eso se nota clarito en un cielito oriental en el que dice, el portugués con afán dicen que viene bufando, saldrá con la suya cuando, seña o rey don Sebastián. Cielito, cielo que sí, cielito locos están, ellos vienen reventando, quién sabe si volverán. Dicen que vienen erguidos y muy llenos de confianza. Veremos en esta danza quiénes son los divertidos. Cielito, cielo que sí, cielo hermoso y halagüeño, siempre ha sido el portugués, enemigo muy pequeño. Ellos traen facas brillantes, espingardas muy lucidas, bigoteras retorcidas y burriqueiros bufantes. Cielito, cielo que sí, portugueses no arriesguéis, mirad que habéis de fugar y todo lo perderán. Vos so príncipe regente, naue para conquistar, naceu no pena falar, mas aquí es diferente. Y ahí fíjense cómo van apareciendo las interferencias de lo que llamaríamos un portuñol, porque alterna, ¿sí?, el portugués, porque está lo que llamarían los españoles de aquella época, y los criollos también, echándole pullas al invasor portugués. Por eso tiene que intercalar el portugués para que oigan también los insultos que le está echando. Claro, o sea que la poesía cumplía, por un lado, la función de arenga para los suyos, pero también de insulto para los otros. Y eso nota clarito, es un cielito más largo, pero lo que inmediatamente me llamó la atención, dije, ahí está, cómo se nota claramente a quién está dirigido. Está dirigido a los propios, pero también a los otros. Específicamente en la refriega que tienen con los portugueses, porque esta refriega va a ser muy larga, y peor aún cuando se va a alimentar con los intereses ingleses y franceses en el Río de la Plata. Se va a terminar de resolver justamente con la independencia del Uruguay. Es la que va a poner un límite diciendo a los portugueses, bueno, ya, hasta acá, porque hasta un momento dado se pretendió entregar el Uruguay a los portugueses, como iba a ser la provincia cisplantina, y hay una serie de idas y vueltas que, como sucede siempre con las refriegas bélicas internacionales, siempre hay intercambios culturales, ¿sí? Les gusten o no. Entonces, cuando uno recorre el Río Grande do Sul, se encuentra con los gaullos, muy similares a nuestros gauchos, tanto en vestimenta, costumbres, danzas y música. Que es parecido al territorio también, porque es una pampa. Pues sabe que los ingleses llamaban al Uruguay un algodón entre dos vidrios. Justamente porque ellos decían, es necesario crear un estado ahí para evitar la refriega de estos dos grandes imperios, que era, digamos, lo que es Argentina y Brasil. Y al margen de eso, por supuesto, ellos no querían, los ingleses, que ninguna nación tenga las dos bandas del Río de la Plata. Entonces, estratégicamente y para sus fines, por supuesto, divide y reinarás, ellos van a promover la creación del Estado de Uruguay. Por eso también los porteños rechazan constantemente a los diputados uruguayos, ¿no? Y nosotros vamos a ver que eso trajo, por supuesto, terribles males a nuestras provincias unidas del Río de la Plata, al rechazar a José Gervasio de Artigas, ¿sí? Que nunca entendió por qué lo rechazaba. Justamente él decía, él no quería que exista Uruguay, él sabía y entendía la patria grande, ¿no? Claro, eso pasó con los grandes próceres de independencia, que entendían esto de que la unidad americana iba a ser otro imperio poderoso, poderosísimo. Y justamente son los imperios que se veían amenazados los que fomentaron la desunión y la creación
para esto, lo que yo mencionaba hace un rato, como la guerra de los ríos, evitar el control o sea, la internacionalización del río de la cuenca del Plata le facilitaba muchas cosas a los ingleses y los franceses. Que eso, como os digo, es para otra conferencia sobre la guerra de los ríos, que está muy olvidada, ¿no? No se la quiere nombrar, porque no se trata de solapar un poco esta presencia de los ingleses en la conformación de Latinoamérica. Bueno, la destrucción del Paraguay, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, el combate de obligado. Hay muchísimas cosas que nos van hablando durante la historia. La interferencia, ¿no es cierto?, de los grandes imperios para que nosotros nunca podamos ser realmente una patria fuerte y poderosa, ¿no? Por eso los sueños de Francisco de Miranda, que es el precursor de las independencias latinoamericanas, nunca se va a realizar, lamentablemente. En las distintas versiones de las poesías de Bartolomé Hidalgo, él llegó a imprimir y vender por su cuenta por las calles su poesía, porque así como tuvo funciones en los gobiernos, como digamos, había sido director de correos, después tuvo la función de censor en el Teatro de Uruguay, donde también se estrenó una obra suya, un unipersonal. También padeció el exilio y cuando estuvo en Buenos Aires, ahí para sobrevivir imprimía y vendía su propia poesía, que ya de por sí era muy popular, y a la hora que se hizo su recopilación, porque hay dos recopilaciones famosas de esa producción, que una es la Lira Argentina, de 1824, donde por impulso de Rivadavia se genera un proyecto por el cual se iba a compilar toda la producción poética hecha en torno a la Guerra de Independencia. Le dieron tanta importancia que se va a financiar con los mismos fondos de la Secretaría de Guerra, o sea que se entendería que era parte del esfuerzo bélico. Se compiló todo lo que se pudo, no todo, y ahí figura justamente la poesía entre otros va a estar también la poesía, las poesías que él escribe, porque claramente son alusorias a la Guerra de Independencia, pero como estaban hechos así en unos términos tan populares, la censura operó tomando algunas palabras, cambiándolas o reduciéndolas a la inicial. Entonces, cuando uno las lee, uno sabe que tiene que reponer, pero no las ponía. En el original sí estaba. Entonces, en las sucesivas ediciones se aclara eso, que la recopilación se hace del original o se hace a partir de, como decía, la Lira Argentina, o después está el Parnaso Oriental, que es el libro equivalente a la Lira Argentina, pero hecha en el Uruguay, donde se recogen todas estas poesías en torno a la independencia. Porque, como decíamos, en términos populares, ¿qué hacen los gauchos? Y hablan como gauchos y dicen cosas que por ahí podían sonar hirientes a los oídos más delicados de un público más culto. En el Cielito de la Independencia, ya que tengo dos versiones, si de todo lo criado es el cielo lo mejor, el cielo de hacer el baile de los pueblos de la Unión. Cielo, cielito y más cielo, cielito siempre es cantad, que la alegría es del cielo de la libertad. Hoy una nueva nación en el mundo se presenta, pues las Provincias Unidas proclaman su independencia. Se está refiriendo justamente a la Declaración de Independencia de 1816. O sea que volvemos a esto de que no existían todavía como países separados, sino que se seguía entendiendo que eran parte de las mismas provincias unidas del Río de la Plata. Pero así, como recién citaba el caso de que rechazaban a los diputados artiguistas, también se rechazaban a otros diputados, la Declaración de Independencia declara la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, pero no con la presencia de todos los diputados. Y el mapa de aquella época difiere mucho del mapa actual.
porque ya estaban llevándose a cabo una serie de guerras por ver, no se había terminado de concretar todavía la guerra de independencia, pero ellos estaban peleando por ver quién se iba a quedar con el poder. Y en los diálogos de estos personajes que había creado el poeta, que son Jacinto Chano, y que es capataz, Jacinto Chano, capataz de estancia de las Islas del Tordillo y un gaucho de la Guardia del Monte, Contreras. ¿Sí? Contreras y Chano van a diálogo. Después usted hace un trabajo de edición excelente y le da coherencia, parece que es una sola conferencia. Bien, en este diálogo es interesantísimo porque decíamos, él es el padre de la literatura gauchesca porque va a fundar una serie de convenciones, entre otras, decíamos que son dos gauchos que hablan como gauchos, y como hablan como gauchos van a hablar de temas de gauchos. Entonces lo primero que hacen es decir en qué tipo de caballo están montando, explican toda una serie de cuestiones descriptivas del momento, cosa que Borges, entre otros, dice un gaucho no lo diría porque es obvio. Yo llego, eh, voy a atar el caballo, lo voy a sacar la montura, lo voy a poner a pastar y a tomar agua mientras sentamos a conversar. ¿Para qué voy a contar si es lo que todos sabemos? En cambio, como es literatura destinada a otro público, sí en el diálogo incluyo lo que estoy haciendo como una descripción para el que no es gaucho. Claro, igual que nosotros llegamos acá, ninguno va a decir, y sí, llegué, buenas tardes, estacioné el auto allá en el estacionamiento de allá, sé que tengo que terminar antes de las 9 de la noche porque me cierran el estacionamiento, y después, y qué caro que está el estacionamiento, y me vine recién a dar la charla. Eso no lo diríamos porque es una obviedad. Bueno, entre los gauchos también están esa serie de obviedades. Vos sabés que hay un tema. Resulta que dentro del folclore hay una clasificación que se llaman paremias. Las paremias son los proverbios, ¿no es cierto? Los dichos, los axiomas, ¿sí? Hay muchísimos tipos que son frases, le llamemos así, sabias, que el pueblo maneja fundamentalmente, ¿no? Bueno, en casa de herrero, cuchillo de palo, son dichos populares, ¿sí? Pero yo había encontrado algo y me pareció extraño, y mira vos viene a cuento, se llaman dialogismos. Y justamente uno de los fundadores de los dialogismos había sido este señor, ¿no? Que es cuando el pueblo empieza a encontrar digamos, estas coplas, donde lo usa como parte de los dichos populares, ¿no? Estos dialogismos se llaman, y están dentro de las paremias. Claro, son formas literarias específicas creadas porque se me muestra la distancia que hay entre la composición hecha a la manera de y una producción espontánea de los gauchos. Entonces hay que diferenciar de la producción del gaucho, que es oral, de las producciones gauchescas que son escritas, con, como decía, una formación deliberada. Lo interesante de estos diálogos que tienen este capataz de una estancia y este soldado, este miliciano, es que van a hablar de los problemas políticos que hay en el momento y se quejan de que han peleado la guerra de la independencia y que ahora se ven envueltos en otras guerras que tienen que ver con cuestiones políticas, de que no terminan de unirse, no entienden por qué, o sea, es lo que le pasa al soldado común, no entiende por qué ahora tienen que pelear entre ellos, por qué no se ponen de acuerdo. La queja está presentada y ellas son de las últimas composiciones que está llevando a cabo porque decíamos que él muere joven, va a pasar de la banda oriental a Buenos Aires y se casa en 1820 y va a morir en 1822. O sea que ya es un hombre de una vida breve, muy intensa, pero breve porque por lo que se sabe, parece que murió de tuberculosis. Ya era una salud delicada, decíamos, y él en estas últimas composiciones está refiriendo al momento político específico, que es ya el de las guerras civiles que hay en torno
a quién va a tomar el poder. Lo que está aconteciendo tanto en la banda occidental como en la banda oriental del Uruguay. Entonces, cuando él celebra la independencia, es la independencia de 1816. Él no llega a celebrar la independencia del Uruguay, la creación de un nuevo país. Por lo tanto, Ahora hay que ver, ¿no? Si está celebrando la independencia de la Liga de los Pueblos Libres o la independencia de Tucumán. Hay dos independencias, ¿eh? sí, porque hay dos declaraciones en ese momento. En Aunque por una, 1815, en el arroyo de la China, Artigas hace una constitución y una independencia para lo que sería Uruguay, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Córdoba y Santa Fe. Va a ser más grande el territorio que las Provincias Unidas. dice Jacinto Chano, desde el principio Contreras, esto ya se equivocó. De todas nuestras provincias se empezó a hacer distinción, como si todas no fuesen alumbradas por un sol. Entraron a desconfiar unas de otras por tesón. Y alentante la discordia, el palenque nos ganó, y cuando nos descuidamos, al grito nos revolcó. Porque naide sobre naide ha de ser más superior. El mérito es quien decide. Oiga una comparación. Quiere hacer una volteada en la estancia del rincón el amigo Sayavedra. Pronto se corre la voz. Del pago entre la gauchada, ensillan el mancarrón, más razonable que tienen y afilado el alfajor. Se vinieron a la oreja cantando versos de amor. Llegan, voltean, trabajan, pero amigo, del montón reventó el lazo novillo y solito se cortó. Y atrás de él, como langosta, el gauchaje se largó. ¿Qué recostarlo ni en chanza, cuando en esto lo atajó un muchacho forastero y a la estancia lo arruinó? Lo llama el dueño de casa, mira su disposición y al instante lo conchaba. Ahora pues pregunto yo, el no ser de la cuadrilla, ¿hubiera sido razón para no premiar al mozo? Pues oigo una explicación. La ley es una nomás, y ella da su protección, y todo el que la respeta, el que la ley agravió, que le desagravie el punto. Esto es lo que manda Dios. Ahí justamente hace referencia a esto de como las diferencias que hay, como uno se cree, bueno, la que se creía superior a todo era Buenos Aires, ese era el problema. Y de ahí habla también del levantamiento de Saavedra, que Saavedra es también un personaje que quedó eclipsado en la historia porque Saavedra es el presidente de la primera junta, don Cornelio Saavedra, que acá aparece con el nombre como Sayavedra, que digamos que el arcaísmo del apellido Saavedra, que los arcaísmos son característicos de la poesía gauchesca. Se refiere a Sayavedra porque Saavedra también la historia lo solapa porque después de ser el presidente de la primera junta, de la fracasada Junta Grande, va a sufrir también una persecución política, pero tenía una gran adhesión popular. ¿Sí? Los gauchos lo apoyaban a Saavedra. Y ahí está, por eso es que se prefiere dejarlo, de cierto modo, no olvidado, porque se le refiere solamente a un hecho puntual, ¿sí? De haber estado como presidente de la primera junta, y después desaparece de escena, no se lo nombra más. Pero acá está justamente esta participación en un planteamiento que le hace Saavedra a los sucesivos gobiernos, porque vieron que después del fracaso de la Junta Grande, viene una serie de sucesivos intentos de establecer una forma de gobierno general que vienen fracasando, y ahí Saavedra hizo su presentación nuevamente con apoyo popular, pero no progresó más. Esto está un poquito filtrado ahí en la poesía de corte muy popular, pero está planteando esto de qué pasa, por qué se están peleando, por qué esta soberbia de Buenos Aires, que es la que está marcando justamente la dificultad de la unidad de las provincias unidas del Río de la Plata. Vos sabés que hay tres
tendencias políticas primarias en nuestro país, lo que fue la Junta de Mayo, ¿no? La primera eran conservadores. Estos conservadores no querían desligarse del Imperio Español, ¿sí? Ahí estaba Saavedra, y estaban, por supuesto, los párrocos, curas que componían la Junta también. Por otro lado estaban los de la Ilustración, o sea, los revolucionarios, que querían realmente una independencia, que buscaban separarse definitivamente del Imperio Español, y eso eran Belgrano, Castelli, Moreno, ¿no? Que eran definitivamente Paso, que eran definitivamente los independentistas, pero fundamentalmente también seguidos por el tema de la Revolución Francesa, ¿sí? Ellos buscaban un gobierno laico, separado de la iglesia también. Y por último, y esto es interesante, y ahí está el verdadero germen, le llamemos el porteñocentrismo o anglo-porteñismo, como quieran llamarlo, que eran lo de la plata. O sea que lo único que buscaban era plata y negocios, ¿no es cierto? Y ahí estaba Ascuénaga, Zarratea, estaba Larrea, o sea, esas personas eran españoles que eran comerciantes, riquísimos los tipos, y que hacían mucha plata con el contrabando, eran contrabandistas. Y eran los que financiaban todo el merengue este. Y por supuesto, don Cornelio Saavedra era el jefe de Patricio, era el que ponía las armas. Por eso es que lo nombran a él presidente de la Junta, porque era, claro, era la fuerza, ¿sí? Pero en definitiva el que mandaba era Moreno. Tanto es así que la primera expedición al Alto Perú la maneja Moreno y no la maneja Saavedra, ¿sí? Ahora, de estas tres posiciones, la tercera, que es el de La Plata, le llamamos así, después se van a convertir en lo que se llaman los conservaduros dentro de la política nacional. Y estos conservaduros que después se va a poner a la cabeza don Anchorena, ¿sí? Un hombre que después va a representar a la oligarquía porteña, ¿sí? En realidad eran comerciantes. Y justamente mucho del dinero que ellos tenían, aunque ustedes no crean, después se encargaron de coimear, ¿no es cierto? Y de comprar voluntades, lamentablemente. Y ahí empezó todo este tema de la corrupción, da origen a esta cuestión. Así, bueno, un aporte. Tomando otro fragmento del diálogo los diálogos patrióticos entre Chano y Contreras, dice Chano: todos los disputan derechos, pero amigo, ¿sabe Dios si conocen sus deberes? De aquí nace nuestro error. Yo lo digo, sí señor, nuestras desgracias y penas. ¿Qué derechos ni qué diablos? Primero es la obligación. Cada uno cumpla la suya y después será razón que reclame sus derechos. Así en la revolución hemos ido reculando, disputando con tesón el empleo y la vedera, el rango y la adoración. En cuanto a los 8 pesos, el diablo es este de Ramón. Y contesta Contreras: lo que a mí me causa espanto es ver que ya se acabó tanto dinero por Cristo. Mire que daba temor tantísima pesería. Yo no sé en qué se gastó cuando el general Belgrano, que está gozando de Dios, esto dice, se acuerda de la campaña de Belgrano y está gozando de Dios porque a esa altura Belgrano murió, y se acuerda del triunfo de Tucumán. Entró en Tucumán, mi hermano, por fortuna lo topó, y hasta entregar el rosquete ya no lo desamparó. Pero contar de miserias, de la misma formación sacaba la soldadesca, delgada que era un dolor, con la ropa hecha miñangos, y el que comía mejor era algún trigo cocido que por fortuna encontró. Claro, porque en ese momento el ejército del norte había sido desfinanciado. Entonces, sí, como dice, ya los uniformes estaban hechos harapos, no tenían comida. El mismo Belgrano se endeudó para poder darle de comer a las tropas, porque ya había toda una intención de cancelar, digamos, la revolución. Claro, cuando Belgrano se hace cargo de ese ejército destruido en Huaki, ¿no? Hay crónicas que hablan del estado que estaba ese ejército. Y justamente hay toda una historia que se desarrolla en Camposanto.
sí que era un lugar estratégico. Cobos y Camposanto era un lugar. Y ahí es donde van a aparecer esta Gertrudis Medeiro de Fernández Cornejo, que los va a amparar en su finca, ¿no? Y los va a armar una especie de hospital provisorio, ¿sí? Para poder cuidar a esta gente que venía descalza. O sea, eso es una de las descripciones que hay, ¿no? Venían en harapos y descalzos. Y bueno, y Belgrano va, por supuesto, va a generar primero que todo el famoso éxodo jujeño para poder retrasar a las tropas de Pío Tristán y segundo, de rearmar un ejército, ¿sí? Para poder hacerle frente. En este larguísimo diálogo que mantienen, están todos los reclamos por una revolución que no se concreta. Dice, al principio mucha bulla, embargo, causa, prisión, van y vienen, secretos, admiración. ¿Qué declara? ¿Qué es mentira? ¿Qué es lo que un hombre de honor y la mosca no se sabe? El Estado la perdió. El preso sale a la calle y se acaba la junción. Y esto se llama igualdad, la perra que me parió. En fin, dejemos, amigo, tan triste conversación, pues no pierdo la esperanza de ver la reformación. Paisanos de todas layas, perdonad mi relación. Ella es hija de un deseo puro y de buena intención. Valerosos generales de nuestra revolución, gobierno a quien el tributo, toda mi veneración, que en todas vuestras aiciones os dé una gracia el Señor, para que enmendéis la plana de tantos años erró, que brille en vuestros decretos la justicia y la razón, que es lo que el que la hizo la pague, premio el que lo mereció, guerra eterna la discordia, y entonces sí creo yo que seremos hombres libres y gozaremos el don más precioso de la tierra, americanos, unión. Os lo pide humildemente un gaucho con ronca voz, que no espera de la patria ni premio ni galardón, pues desprecia las riquezas porque no tiene ambición. Y con esto, hasta otro día, mande usted, amigo Ramón, a quien desea servirle con la vida y corazón. Eso que hay un punto acá. El ideal de Moreno, de Castelli, de Belgrano fundamentalmente, eran los ideales de la Ilustración, que son estas tres cuestiones, ¿no? Libertad, fraternidad, ¿no es cierto? Y libertad. Pero claro, el peor de todos, o por lo menos el que causaba más escozor, era el de la igualdad. ¿Por qué? Porque el sistema eurocéntrico, español, imperial, era el linaje, las jerarquías. Y lo primero que hace le llamemos así, este movimiento de Mayo, que va a tener su punto álgido en lo que se llama la Asamblea del año 13, donde se van a prohibir los blasones, se van a prohibir los D, que daba lugar a la nobleza, ¿sí? Se van a prohibir, justamente va a declarar la igualdad entre los hombres de la tierra. Ahora, fíjense ustedes que esa igualdad nunca se llevó a cabo, en definitiva. Por eso es la queja del gaucho. Lo vamos a ver en todas justamente estas manifestaciones. Porque la igualdad no se va a dar. El único que va a llevar a cabo este ideal va a ser José Gervasio de Artigas, cuando va a repartir tierras por igual a negros, pardos, indios y blancos. ¿Sí? Y por supuesto, muy mal visto por Buenos Aires, a esta infamia, como lo llama, ¿sí? De entregar a gentes, dice, que no merece ni siquiera un grano de arena. Eso decían en Buenos Aires. Sí, porque una cosa le trae el ideal revolucionario y otra chocar con unas costumbres largamente establecidas, eso que habían heredado la idea española del linaje, aun cuando los pobladores del Río de la Plata, creo que había uno o dos nobles nomás, no había más blasones que eso, pero después estaban todos los que pretendían alguna vinculación con la nobleza, así que seguían creyendo que tenían un linaje que los diferenciaba fundamentalmente de los hijos de la tierra, o sea, los gauchos. Peor aún si estaban mestizados, que un mestizaje con los indios era más aceptable que un mestizaje con los negros. Y eso se mantuvo durante muchísimo tiempo. Y hasta ahora. Me refería a eso. O sea, el tema de la discriminación racial, social. Vos sabés que hay una cuestión ahí también, ¿no?
nosotros tenemos tres cuestiones fundamentales dentro del eurocentrismo. El patriarcado, ¿sí? El machismo, el racismo, ¿sí? Y el clasismo. Entonces, fíjate vos, Manuel Belgrano va a instaurar ya dentro del consulado sus ideas de ilustración, que es crear una escuela para mujeres. Esto va a ser muy mal visto en Buenos Aires, ¿no es cierto? Porque en ese momento las mujeres eran iletradas. Y te digo más, se prohibía a la mujer aprender a leer y escribir, porque la podía descuidar de sus faenas hogareñas. Uno ve la mentalidad de la época en cuanto a los roles asignados por género. Una de las estudiosas de la poesía de literatura gauchesca es Olga Fernández Latour de Botas, que ella destaca que no se sabe bien es la fecha exacta de la muerte de Bartolomé Hidalgo, que podría haber sido el 27 o 28 de noviembre de 1822, en Buenos Aires, porque él se había trasladado al interior de Buenos Aires, a Morón, justamente buscando un clima más adecuado para recuperarse de su tuberculosis. Y es muy probable que haya sido enterrado en la Basílica de Nuestra Señora del Buen Aire del pueblo de Morón, porque era la costumbre de tener el cementerio en la iglesia, así que lo más probable es que lo hayan enterrado ahí. Camposanto estaba atrás, justamente detrás de la enseñanza jesuítica, acá en la esquina de sería Caseros, y Mitre. Ahí estaba la iglesia jesuítica. Justamente atrás estaba el primer camposanto salteño. Entonces, en base a eso es que se calcula dónde podría haber sido enterrado, aunque no hay una tumba específica para un escritor que después ha sido rescatado, como sucede con tantos próceres que mucho tiempo después se los rescata, pero en su momento se los dejó morir prácticamente en la miseria. Dice, también como conclusión, Bartolomé Hidalgo fue un instruido joven de ciudad que en los 34 años que duró su existencia supo captar la esencia de una relación cultural contrastiva que vivificó la literatura rioplatense. Patriota siempre, ocioso nunca, murió no obstante en la pobreza, pero entró en la historia de la literatura no por sus composiciones de escuela neoclásica, sino como el más perdurable rumbeador en un género literario originalísimo. Fue Hidalgo el Homero de la poesía gauchesca, según lo estableció Bartolomé Mitre, el primero de los poetas gauchipolíticos del Río de la Plata, como lo calificó Domingo Faustino Sarmiento, y un paradigma del arte de cantar opinando en la piel de algún gaucho que fue cultivado después por muchos otros escritores con desigual talento y consagrado por José Hernández en su culminante Martín Fierro. Lamentablemente, la voz de aquellos jinetes de la Pampa que por obra de Hidalgo reclamaban para todos, a principios del siglo XIX, derechos y justicia, práctica pública y privada de cumplimiento de los deberes y desprecio por toda forma de discriminación, resulta familiar al lector de nuestros días y sus clamores actualizados son aplicables no solo en el Río de la Plata, sino en muchos otros ámbitos de la sociedad mundial. Gracias. Bueno, vamos a generar algunas preguntas en este público sediento de información. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? ¿Eh? Allá hay una pregunta. Vamos a llevarnos. Hemos encontrado interpelación. Sí, bueno. En sí no sé si es tanto una pregunta, sino algo que, bueno, por ahí desde hace un tiempo uno viene observando, pero ahora como que me quedó bastante claro en esta charla, en esta conferencia,
respecto de nosotros mismos como sociedad, ¿no? Las matrices que aparecen, bueno, esto me clarificó bastante, digamos, cuando hablábamos de los orígenes, porque uno se plantea preguntas desde el presente, ¿no? ¿Cómo llegamos a ser los que somos? O bueno, más allá de que en este momento estamos hablando de un referente de Uruguay, es casi, bueno, no sé, como que uno siente que estamos hablando de nosotros también, ¿no? Con los hermanos uruguayos, porque con todo lo que se planteó. Entonces, me parecía como dentro de los orígenes, digamos, en el sentido de cómo nos fuimos conformando como patrias, ¿no? La emergencia de estos modelos o matrices, no sé, en relación, digamos, a ver, pensaba en el pensamiento colonial o pensaba, digamos, en este pensamiento de, libertario, si querés, o independentista, pero, o de ser uno mismo, ¿no? De Latinoamérica. Eso me gustó mucho, digamos, poderlo advertir a través de la poesía, ¿no? Cuando planteabas de los orígenes. Sí, lo bueno es que la literatura, especialmente voy a referir a la literatura rioplatense, para no decir solamente la argentina, la literatura rioplatense surge con ese sesgo de compromiso político. Es una literatura que se va a generar en torno a tematizar la guerra contra las invasiones inglesas, después contra el Imperio Español, ya se venía gestando la guerra contra Brasil, hay una serie de cantos de triunfos contra Brasil, tiene todo ese sesgo político. Yo nombré también a Fray Francisco de Paula Castañeda, creador de la historieta argentina. Él crea el término gauchi político para referirse justamente a estos gauchos que van a opinar políticamente y, como decían, funda la tradición por la que nosotros la conocemos por Martín Fierro, el gaucho que canta opinando. La literatura siempre tuvo un grado de compromiso grande en cuanto a expresar lo que se estaba sintiendo, todas estas contradicciones que aparecen claramente en los fragmentos que leí de los diálogos entre estos. Claro, uno es un miliciano y el otro es un peón de distancia, y los dos están conversando desde el llano, diciendo cómo ven lo que está pasando, que lamentablemente no es solo la guerra de independencia, sino las traiciones a los héroes que la están peleando. Lo que lamenta por Belgrano, con lo que tuvo que vérsela, porque a nosotros nos cuentan una historia mucho más edulcorada del ejército y los triunfos, y en aquel tiempo hablamos de un ejército harapiento, abandonado, que a pesar de todo seguía peleando, de principios traicionados en funciones de intereses más mezquinos, y que finalmente va dando forma a un país que después vamos entendiendo cómo funciona y cómo funciona y todo o cómo no funciona más bien, es todo resultado de una larga tradición. O sea, honramos una tradición, somos lo que somos porque venimos de toda una serie de mezquindades, conflictos y errores en los que persistimos. Porque, como dice el dicho, ¿por qué no se nos enseña historia? Y porque el que sabe, el que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Yo, profesor, yo en todo momento quería escuchar algo del folclore o del relato de acá del norte. Si bien sabemos que la copla baja quizás desde el Perú o del Alto Perú, que entra por ahí a estas zonas, dice Pérez Bugalo que la única auténtica pieza musical originaria de Argentina representativa es la baguala. Y la baguala se nutre de los versos de copla, que derivan de la copla española. ¿En qué lugar está eso como folclore gauchesco? Porque si bien era
hay una especie de simbiosis de lo autóctono con lo que era español. También después, ahora actualmente, forma parte, digamos, de ese verso o ese recitado gauchesco, ¿no? Claro, eso lo decía José hace un rato, que las formas poéticas son formas europeas que van a llegar y se van a investir de temáticas americanas. En realidad el recorrido es mucho más largo, las formas son mozárabes, se gestan durante la Edad Media, y eso va a derivar después en las formas poéticas de cuartetos octosílabos, que son las más adecuadas a la lengua española en sí, y son las que llegan a América y, como les digo, se van a investir de temáticas locales. Los folclorólogos que se han dedicado a rastrear los orígenes, por eso es que decían, terminan descubriendo que el origen es mozárabe, con lo cual van a acarrear temas sapienciales egipcios ya. Sí, sí, los cielitos son formas. No, los últimos no son cielitos, los últimos son los diálogos. Esos son los dialogismos. Pero vos sabés que los cielitos son claramente coplas. ¿Sí? Ahora, el punto es el siguiente: la copla va a dar la letra al pueblo, le va a dar la composición. Pero ahí tenés vos que va a ser nutrida con las tonadas. ¿Sí? Por eso la baguala, la vidala, la vidalita, el joropo, el fandango, todos son ritmos ancestrales que toma como, digamos, base esa composición en la letra. Porque lamentablemente los pueblos originarios, los pueblos originarios no utilizaban una especie de letanía, ¿sí?, para entrar en ciertos estados de éxtasis o para entrar en ciertos contactos con los dioses. Acá en el norte se les llama hoy hoy, ¿no? Está muy común cuando vos sentís ese hoy, 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 y entonces con ciertos ritmos se iba produciendo una letanía donde la persona entraba en éxtasis, ¿no? Por lo general también con ciertas plantas también, sí, necesarias. Sí. El punto es que la copla va a venir a dar la voz, la letra. Vos sabés que me decía mi querido amigo Julio Rodríguez Ledesma, que en Europa se había prohibido, ¿no es cierto?, el pensamiento por medio de la religión. Entonces pensar era malo, pero en América se había perdido decir la palabra. ¿Sí? Se les cortaba la lengua a los indígenas que hablaban sus lenguas, imponiéndole la lengua del invasor. Entonces acá el decir era fundamental, ¿sí?, para el pueblo, el poder manifestarse. Por eso es que estas composiciones, le llamemos así, van a dar lugar no solamente al hecho de la baguala, que también es un payador, porque los bagualeros también hacen el tupe-tupe, que se llama, ¿no es cierto? Y hacen combinaciones y se hablan y se discuten. Lo mismo va a pasar también, y esto va a ser la iniciación también. Claro, pues no, por supuesto, y todos. Así es, y la milonga, que va a ser, digamos, la composición, la milonga surera, que va a ser justamente esa tonalidad musical que le va a dar forma, ¿no es cierto?, a los versos, no solamente a los de Hidalgo, sino también a los que se llaman décima espinela, que son ya los utilizados por Hernández, ¿no? Justamente voy a leer un cielito patriótico, donde se nota justamente esta forma de composición. No me neguéis este día, cuerdita a vuestro favor, y cantaré en el cielito de Maipú la grande acción. ¿Sí? Se nota claramente, no solo la composición, sino la situación. Le está diciendo a la guitarra, no me neguéis este día, cuerditas, o sea, esta composición está hecha para ser cantada. Y contaré en el cielito, o sea, y alude la forma que va a referir, y cuál es la noticia, el triunfo de Maipú. Y ahí agrega algo que es crucial para reconocer la forma, la composición, esta que llamaba cielito,
sí o sí, dos versos van a repetir esta fórmula. Cielo, cielito que sí. Cielito de Chacabuco, si Marcó perdió el envite, Osorio se ganó el truco. Y va a repetir como un estribillo este cielito, cielo que sí, cielo del almidón, que no es un estribillo en sí, sino que se incorpora como dos versos alternados en algunas cuartetas. Si por eso lo reconoce específicamente esta forma de composición que decíamos que son versos octosílabos, son cuartetos octosílabos, pero tiene que incorporar por lo menos dos versos, donde sería cielo, cielito que sí. Que como les digo, la forma era, claro, cuando se agregaba el cielo, cielito, era porque estaba refiriendo a alguna mujer. Pierde ese valor vocativo de referirse a la mujer simplemente como una fórmula fática de mostrar cuál es la forma de composición poético-musical que se está usando. Acá hay otra. Espera un momentito, espera un momento. Es que hace falta el micrófono, si no, no se graba. Sí, buenas tardes. Sí, aprendí muchísimo hoy y todavía me quedan algunas preguntas, sobre todo pedir si hay alguna bibliografía de los afronegrismos, ya específicamente con la incorporación de los africanos acá en el noroeste, específicamente acá en Salta, porque yo he encontrado de Fernando Ortiz, que escribe sobre la gente del Caribe, ¿no? Eso quería saber si hay alguna antología, si hay algunos diccionarios, si hay algo más donde puedo seguir investigando. De acá del NOA no conozco. Del Río de la Plata sí, sé que hay estudios. Podría poner en contacto en todo caso con el Instituto de Folclore de la UNSA, que ellos sí hacen ese trabajo más específico, pero hasta donde yo sé, publicado de estudios del NOA no hay, así de los afronegrismos. Bueno, porque solamente encontré algunas coplas en Alfonso Carrizo. Sí, sí, es la compilación. Sí, una compilación, sí, sí, de acá del noroeste, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero también está el libro de regionalismo de José Vicente Solá y el nuevo hecho por Osande Pérez, ¿no? Sí. Muy buen libro sobre regionalismo, ¿no? Sí. Ah, señor. No quisiera que nos quedemos con esa concepción sumisa de la mujer de la que se hizo referencia hace un ratito, porque mujeres disruptivas hubo en todo momento de nuestra historia, porque junto a esas mujeres tan domésticas o domesticadas estaba una Juana Zurduy, una Macacha Güemes, de una Cecilia Grierson después, una Elvira Rawson de Delepiane, que han sido también pioneras, ¿no? Es cierto que mayoritariamente la educación ha tenido ese sesgo en nuestro país y en América Latina, pero siempre hubo, también en la historia de la educación argentina, un sesgo revolucionario, minoritario, que ha llevado también a lo que es la educación hoy, ¿no? Así que el rol de la mujer nunca estuvo únicamente sesgado por la obediencia, ¿no? No, es que eso aclarábamos que hubo una intención de relegar a las mujeres específicamente al ámbito doméstico, pero especialmente las mujeres americanas fueron indomables. En el ámbito salteño hubo un rasgo particular que, como era una ciudad muy comercial, los hombres se iban, viajaban entre Buenos Aires, Córdoba, Chile, Perú, Potosí, justamente porque ahí estaba la Casa de la Moneda, tenían posesiones en ambos lados y las mujeres quedaban a cargo de las casas. Entonces tenían que darse cuenta mutuamente de qué estaba pasando, y de ahí que las mujeres salteñas sabían leer, escribir y calcular. Era normal que las mujeres manejaran la lectoescritura y el cálculo porque tenían que hacer las cuentas domésticas y decir, bueno, se ha recibido tal mercadería y mandarle las cuentas al marido, y el marido de ayer le mandaba la cuenta diciendo cuándo iba a volver, qué negocios había hecho, y eso le dio un rasgo particular a las mujeres. Por eso es que cuando uno ve lo del
la batalla de Salta, cuando Martina Silva de Gurruchaga se viene con todos los paisanos de las lomas hacia acá. Uno dice, bueno, ¿cómo viene liderando? Porque en las haciendas estaban acostumbrados al mando de una mujer. Las mujeres estaban acostumbradas a ejercer mando y en la gente a ser mandados por una mujer. Entonces uno dice, bueno, vamos a pelear, vengan todos, vamos, la siguen. Había una costumbre de liderazgo. Entonces, la mujer americana tiene un rasgo muy particular, que es lo que hizo después a su rol en la guerra de independencia, pero también tiene que ver con políticas sociales de por qué solapar esa historia y dar otra imagen. Cuando yo iba a la escuela, la imagen de las patricias eran las que entregaban sus joyas y bordaban y cosían los uniformes. La guerra toda la guerra de espionaje y contraespionaje llevada a cabo, la aprendí ya de grande, leyendo por mi cuenta, y de ahí que hay uno de los libros que codirigimos con Felipe Mendoza, es Mujeres por Mujeres, contando justamente estas hazañas llevadas a cabo por las mujeres, donde yo recién acabo de citar una, Martina Silva de Gurruchaga, la batalla de Salta se gana por 2 mujeres. ¿Sí? En realidad el factor desequilibrante ahí son 2 mujeres. Y así está el protagonismo, así que está bien. Peón de Frías. Sí, Loreto, Peón de Frías. son 2 batallas diferentes las que libran. No, pero todavía en la batalla de Salta. Sí, si no habría sido por ella, no se retira el Marqués de Llave. Claro, ese es otro detalle de cómo... Detalle. Que la historia también dice, ay, ¿cómo contamos esto? Fue todo un desafío contar eso en el libro La batalla de Salta 200 años después. Pero hay un protagonismo femenino siempre en la historia, de ahí que por cuestiones políticas, sociopolíticas, se trata de solapar, pero esto es un fenómeno mundial, ¿no? De cómo asignar los roles sociales, quién puede participar del poder público o no, pero eso para toda otra conferencia. No, pero además hay otra cosa, mi estimada amiga. La historia la arman los seres humanos, y los seres humanos son hombres y mujeres. Lo que pasa es que la historia después la escribieron los hombres, que es muy diferente, y por supuesto se encargaron de negarla a la participación de la mujer en la historia. Pero eso no tiene, o sea, no es la realidad en sí. La realidad nos marca que hombres y mujeres hacen esta historia. Hay otro detalle, mi querido amigo. Pues es que esto es ancestral y viene hasta ahora. Resulta que los grandes apellidos, ¿no?, venían con las mujeres. Y por supuesto, cuando venían cayendo digamos, la fortuna del apellido, buscaban un comerciante rico para que infle nuevamente las arcas de la familia. Por eso es que, fíjate vos, ¿no?, nosotros vamos a tener un Fernández Cornejo. Fernández Cornejo. Y con el tiempo se fue cayendo el Fernández. Y han quedado Cornejo nomás. ¿Qué ha pasado? Vaya uno a saber. Pero eso pasaba. O sea, en el tema, por ejemplo, de la Medeiro, ¿no es cierto? Juana Zurduy. No, perdón. Gertrudis. Medeiro era rico, pues, y era el que tenía la platica, ¿no? Y ahí tenés vos que se casa con el hermano de Fernández, que era pobre, que era un teniente. Después va a quedar viuda ella, y ella va a manejar toda la fortuna. Nunca ha sido pobre. Muchas veces a la Gertrudis le pone que gracias a este tema de las independencias, ¿no?, murió pobre. No, para nada, era rica ella. A pesar de muchas cosas que ella donó y muchas de las cosas que ella ayudó para esta patria, ¿no? Pero ahí tenemos que muchas veces los apellidos se manejaban de esta manera hasta hoy. Hasta hoy. Por eso aparecen por ahí apellidos, ¿no? Claro, pero casados con... Y de Buenos Aires también pasaba eso, ¿no? Buscaban mujeres salteñas con apellido para engalanar a estos filibusteros, ¿no? Piratas que venían con mucha platica del puerto. Claro. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y ahora solo resta agradecer a la generosidad y la sapiencia de Rafael
y humildemente nuestra tesorera va a entregar un humildísimo reconocimiento.